Shalom para todos, queridos amigos y familia del reino. Bienvenidos a su espacio Fundamentos de Intercesión Profética. Estamos en el estudio número 17. Quien les saluda, la profeta Elimar Bracho, y estoy acompañada con mi compañero, el pastor Luis Boscán. Hoy estamos sumamente contentos, sí, porque estamos estrenando nuevo horario a las 5 de la tarde, hora Ecuador. Como todos saben, ya hemos dado continuidad a nuestro espacio Proclamemos Juntos que teníamos anteriormente a las 3 de la tarde, pero por nuestro canal de YouTube Ministerio Altares de Adoración. Vamos a estar teniendo nuestro espacio corrido a las 3 de la tarde, y ahora la clase de fundamentos de intercesión profética la tenemos todos los viernes a las 5 de la tarde. Así que por eso también estamos contentos. Además, quiero comunicarles que están abiertas las inscripciones para nuestra escuela de intercesión profética que funciona los días lunes cada 15 días. El día lunes 17 iniciamos, pero como hemos tenido la apertura del ayuno que estamos haciendo durante 13 días, la estrategia que el Padre nos entregó y la dirección que nos entregó durante 13 días con el libro de Nehemías, pues ese día hablamos de la intercesión profética de Nehemías, pero es el próximo lunes, que no sería ya el 17, sino en 15 días, 15 días pasados el 17, tendremos la clase, lo que es la intercesión profética como tal, ya la clase específicamente hablando de intercesión profética. Así que quiero anunciarles que aquí en nuestra pantalla de fondo tenemos la información. Aquí está nuestro WhatsApp. Puedes buscarnos por nuestro canal de Telegram también. Ahí siempre vas a estar recibiendo información. Recuerda que las clases son solamente por Zoom, no son transmitidas por YouTube, son por Zoom y por Telegram. Pero en Telegram no queda la clase grabada. Solamente pueden accesar y verla los que están viéndola en vivo. Vamos a estar teniendo estas clases por Zoom. Hay gente que estaba esperando por YouTube porque no había entendido, no había escuchado bien la información. Pues queremos recordarle eso. Las clases los lunes cada 15 días de intercesión profética es solo por Zoom, o puedes conectarte por Telegram. Ahora, por Zoom tú vas a tener acceso porque vas a poder ver los PowerPoint que vamos a estar nosotros compartiendo en cada clase. Las clases no tienen costo alguno y son a las 6:10 hora Ecuador. Así que bueno, ya estamos listos para iniciar nuestro tiempo de clase. Quiero darle el pase al pastor Luis, quien nos va a estar compartiendo acerca de la intercesión profética, del intercesor profético. De hecho, el título de esta clase es El intercesor profético en el monte. El intercesor profético en el monte. Él nos va a estar compartiendo hoy lo que es la intercesión profética, nos va a hablar acerca del intercesor. Vamos, como siempre, nos da el resumen de la porción semanal, y luego voy a estarles dando yo, empezando con lo que son los fundamentos, y luego el pastor Luis. Así que, pastor Luis, todo tuyo. Saludos, abrazos para todos los que están conectándose en este tiempo. Estamos muy contentos porque estas parashot que estamos estudiando y estamos basándonos para enseñar sobre fundamentos de intercesión son muy ricas y nos han bendecido mucho. A mí en lo personal me ha edificado mucho lo que he estado estudiando en estas parashot. Hay muchos fundamentos de la intercesión que se puede aprovechar aquí. Realmente lo que estamos viendo y el tema que vamos a estar estudiando el día de hoy es un tema poderosísimo. Así que si está estudiando la porción, sé que se va a sentir muy identificado en este día con lo que vamos a estar enseñando. Así que bueno, vamos a darle inicio entonces a este tema tan importante. Vamos a estar compartiendo la pantalla. Sí, señor. Estudio 17, Éxodo 18:1 al 20:26, Parashá Yitro, o Jetro. Entonces vamos a comenzar con el contenido. Esta es la Parashá del estudio número 17, la Parashá Yitro.
Ahí estamos. Contenido. La intercesión profética, entonces ya usted sabe el intercesor profético, el resumen de la parashá, fundamentos de la intercesión profética y el tiempo proclamas profética. Vamos a dar inicio entonces con el tema de la intercesión profética a la luz de esta poderosa parashot. Una de las cosas que vamos a observar en esta parashot y que estoy seguro que usted se identifica es que la intercesión profética juzga las tinieblas. Recuerde que una de las cosas que podemos observar es que el Eterno le llama a Moshe y también, por supuesto, con el consejo que le da Jetro, su suegro, de que coloque personas que tengan el equipamiento, que tengan la sabiduría, que tengan el carácter, la integridad necesaria para juzgar también, ¿verdad? Entonces la intercesión profética juzga las tinieblas. Por eso se requiere que seamos íntegros y vivamos rectamente para ser instrumento. Quiere decir que un intercesor profético, la intercesión profética también requiere de nuestra parte una vida de integridad, una vida que si vamos a juzgar las tinieblas, si vamos a ser instrumento de justicia, se supone que tenemos que tener la madera, tenemos que tener la vida. No puede ser que nosotros queramos ejercer una intercesión si no tenemos una vida de rectitud. Vamos a quebrantar poderes infernales, vamos a buscarle pleito al enemigo, vamos a proclamar y no vivimos una vida de integridad, entonces es obvio que no. Una vida de un sádic, la vida de un sádic es la vida de un hombre que camina en rectitud, que camina en integridad, y eso es lo que permite que podamos pisotear los poderes de las tinieblas. Si no, el enemigo se nos va a reír en la cara porque no vivimos una vida de rectitud. Y cómo vamos si abrimos puertas ilegales al enemigo, si estamos abriendo portalones, es obvio que no vamos a tener la vida, no vamos a tener el respaldo de una vida en justicia, una vida de integridad. Así que la intercesión profética juzga las tinieblas, pero es proporcional a la vida que nosotros vivamos. Nosotros somos los canales. La intercesión profética es producto de que yo soy un canal, pero si el canal no vive una vida de sádic, la palabra sádic es justicia, entonces no vamos a tener una verdadera intercesión. Entonces la intercesión profética conlleva consagración y humillación. Y eso lo podemos ver cuando Moshe, por las instrucciones de Adonai, entonces le da al pueblo, él escucha la voz de Elohim y Elohim le da las instrucciones y el pueblo tiene que, durante 3 días, consagrarse, tiene que apartarse, tiene que, desde el punto de vista, en algunas cosas, desde el punto de vista ritual, pero definitivamente para acercarse a recibir la Torá y ver todo aquel espectáculo, tenía que consagrarse. Entonces, la intercesión profética conlleva consagración, conlleva humillación. Por eso debemos escuchar las directrices del Padre para que en medio de su convergencia profética, es decir, estamos haciendo una alusión a lo que sucedió en ese momento. Moisés recibió las directrices, el pueblo tenía que consagrarse, tenía que tener una actitud de reverencia, no podía venir como le diera la gana. Nosotros tenemos que aprender eso. Y lo vamos a ver más adelante en los fundamentos de la intercesión. No podemos estar muchas veces como nos da la gana. Tenemos que tener temor reverente. Y eso, el temor reverente va a implicar que nosotros vamos a tener una actitud de consagración. Yo no conozco una persona que tenga un temor reverente que no se consagre. Una cosa lleva a la otra. Entonces, por eso debemos escuchar las directrices del Padre, nuestro Abba, para que en medio de su convergencia profética recibamos todo lo que Él ha preparado para nosotros. Fíjate, si ellos no se hubiesen consagrado, no hubiesen podido presenciar, no hubiesen podido estar en el lugar para poder presenciar aquel espectáculo, porque la idea es que si ellos se iban a acercar al monte, debían estar, la palabra cara, debían estar aptos para poderse acercar. Entonces, había cuestiones que el Señor instruyó allí de carácter ritual, pero tenían que estar consagrados, apartados y
preparado para lo que el Padre iba a hacer. Consagración implica apartarse de todo aquello que es nocivo y pervierte nuestra comunión con el Padre. La intercesión profética efectiva es un punto de contacto entre la dimensión de lo eterno y un altar que sea purificado de toda mezcla y error. Entonces, un altar, es decir, es un punto de contacto, es un mediador. Ya lo hemos visto, paga, mediador. Un altar necesita limpiarse de toda mezcla y error. Una de las cosas por las cuales hoy en día existe en el pueblo de Elohim tanta mezcla es porque los altares no están funcionando correctamente. Así es. Si los altares funcionan correctamente, no tiene que haber mezcla. Entonces, profeta Elimar, no es un problema, no inicia con la mezcla babilónica, con el sincretismo. Pudiéramos decir que el problema es el sincretismo, el problema es el altar, porque es en el altar donde no se está haciendo la correcta mediación. O sea, el punto de contacto soy yo. Si yo no tengo un correcto punto de contacto, no soy un verdadero intercesor profético, es obvio que no voy a oír la voz de Adonai como él quiere que la escuche, y es obvio que voy a escuchar otras voces. Mire, el enemigo no necesita que nosotros lo busquemos a él. O sea, la influencia babilónica no necesita que uno la busque a ella. Eso anda tratando de encimarse a uno. Eso anda tratando de abrazar a uno. Eso anda tratando de arropar a uno. Entonces, en un mundo como este, donde, le voy a decir algo, la influencia de Babilonia es como olas. Las olas, si tú no estás apercibido, y yo tampoco, si tú y yo no estamos apercibidos, sencillamente las olas nos arrastran y ya. Si tú y yo no estamos apercibidos, sencillamente, Yeshua dijo que los ríos darían con ímpetu contra aquella casa, pero si aquella casa no está fundada sobre la roca, sería grande su ruina. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? Que no necesitamos buscar. Los ríos van a dar con ímpetu, y ahora más que nunca se lo digo. La escritura dice en los tiempos finales, profetizando lo que dice Mateo 24. Por haberse multiplicado el abón, la iniquidad, o la maldad, como se traduce en español, el amor de muchos se enfriará. Quiere decir que estamos en tiempos donde la maldad se va, o sea, el abón, la cortina de iniquidad, va a provocar. ¿Qué es lo que va a provocar? Que la intensidad de la oposición, la intensidad de la opresión será mayor. O sea, lo vamos a sentir con más fuerza. Quiere decir que ahora es cuando más. Ahora es cuando verdaderamente tenemos que ser intercesores proféticos. Ahora es cuando verdaderamente tenemos que ser mediadores. Ahora es cuando verdaderamente tenemos que conectarnos con el Eterno como debe ser. Ahora es cuando se va a probar quiénes son los que escuchan al Padre como Moisés lo escuchó. Ahora es que se va a probar quiénes son los que se consagran como el pueblo se tuvo que consagrar. Ahora es que se va a probar dónde está la verdadera humillación. Lo que ha recibido la profeta Elimar, que ha sido maravilloso. Este tiempo de humillación, este tiempo de ayuno, es una bendición tan grande. A mí me contenta porque es una bendición tan grande, porque si algo necesitamos como pueblo es parar, es tener los oídos atentos, tener los ojos abiertos, tener el corazón no engrosado, no escuchar a Dios pesadamente, tener un corazón atento, como una antena parabólica que está bien conectada con la dimensión de Adonai, con la dimensión de lo eterno. Entonces, ahora es cuando estas enseñanzas, yo quiero decirte esto porque es profundo lo que recibo. Ahora es cuando esta enseñanza de la intercesión profética, ahora es cuando es más necesaria, porque este ayuno y esta revelación que el Padre nos ha entregado, ahora es cuando tú vas a ver, y yo voy a ver también en nuestras vidas, cómo estos ayunos y estos tiempos de humillación nos van a hacer verdaderos intercesores proféticos delante de Dios. Así es. Así es. Y algo que debemos recordar siempre, y el Padre nos ha venido hablando de una forma bien intensa, es que no esperemos que la opresión desaparezca. No vamos a estar en calma. En los últimos tiempos, nosotros vamos a caminar en medio de la más fuerte opresión, pero en medio de ese tiempo,
el evangelio del reino va a ser proclamado como nunca antes, el Padre va a cumplir su agenda a través de sus intercesores proféticos y nosotros vamos a experimentar que aunque haya opresión en la atmósfera espiritual, nosotros vamos a caminar mientras tengamos nuestro altar encendido al Eterno, nosotros vamos a caminar sin ser detenidos. Podrán venir estorbos, pero no vamos a ser detenidos. El Eterno nos habló que sucedería como en el tiempo cuando el pueblo de Israel estuvo en Egipto, que entre más los oprimían, más se multiplicaban y se fortalecían. Y ese es el tiempo que viene para nosotros. La opresión no desaparecerá. Lo que va a hacer esto es que nosotros vamos a arreciar nuestro accionar, vamos a volvernos más valientes, más fuertes, vamos a estar más agresivos en el buen sentido, agresivos con el cumplimiento de nuestra asignación, con el compromiso de llevar a cabo lo que el Padre nos ha entregado. Pero no esperemos que haya calma, porque estamos en los últimos tiempos. Así es. Entonces continuamos con el intercesor profético a la luz de esta parashot tan poderosa, tan importante. Esta es una de las parashot más importantes, más poderosas, porque es cuando el Padre Eterno entrega la Torá en el tiempo de Shavuot. Entonces, es una de las más poderosas, definitivamente. Esta, y hay otras más también, pero esta es una de las más tremendas, las más importantes. Se entrega nada más y nada menos que la Torá. Entonces, la Torá es el corazón de una intercesión profética. Si no tenemos Torá, estamos carentes de todo. Fíjate, el intercesor profético efectivo entiende de niveles de intimidad, definitivamente. Sin intimidad no hay verdadera intercesión. El intercesor profético comprende que los niveles de intimidad, mi nivel de relación con Adonai, mi nivel obviamente mi nivel de consagración y comunión con él me permiten cada día tener una intercesión, una mejor intercesión. ¿Por qué? Porque obviamente todo va a depender de cuánto se revela en mi vida esa paternidad y cuánto en mi vida esa identidad de hijo pueda permitirme fluir. Es decir, en medio de esa, vamos a ser mejores mediadores entre Elohim y los hombres a medida que nuestra identidad, a medida que la paternidad del Padre se ha revelado. Y ahí está la intimidad. El intercesor profético entiende que no puede ejercer verdadera autoridad, no puede caminar en identidad si no se hace uno con los preceptos de la Torá. Eso es muy importante. Entonces los preceptos de la Torá fueron entregados en ese momento. Pero yo veo la actitud de Moshe y veo la actitud del pueblo. Moshe estaba totalmente enamorado de Elohim y estaba totalmente amando esos preceptos. Eso es lo que hace que tú y yo nos hagamos uno con ellos. La pasión, el ardor de nuestro corazón, el verdaderamente amar al Eterno y amar su precepto. Nadie puede decirme a mí en este planeta Tierra, y nunca se lo voy a creer, que ama a Elohim y no ama su precepto. El que no siente pasión por la Torá. Por eso es que David decía en el Salmo 119, oh, cuánto amo tu Torá. Porque también dijo en otro salmo que amaba a Elohim. Entonces nadie puede jamás decir que ama al Eterno si no ama su precepto. Imposible. Eso es como el agua y el aceite. Trate de mezclarlos y nunca se van a mezclar. El que deteste los preceptos, el que no ame los preceptos, que no sienta pasión por sus preceptos, sencillamente es el mismo efecto con Elohim, porque Yeshua es la Torá viviente. Así es. El intercesor profético no es religioso, no es un tema de rituales, sino que más bien permite que la palabra haga una obra poderosa en él para que se refleje un cambio verdadero. Sabemos que la Torá está viva. Por eso el Señor expresó en su palabra, pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Entonces, no es un tema de ritual, no es un tema religioso, es un tema de que el intercesor profético permite que la palabra obre en él. Como está explicando el apóstol, cuando recibimos con mansedumbre la palabra implantada, con humildad, dice otra versión. Cuando recibimos con mansedumbre la palabra implantada, la palabra puede producir sotería, puede producir restauración en nuestras almas. Y cuando habla de la palabra implantada, entonces hace mención en el griego como una referencia a lo que hace
el esperma con el óvulo. ¿Okay? Entonces, el intercesor profético verdadero entiende que Elohim es suficiente, de acuerdo a lo que enseña la primera de las 10 palabras. Yo soy Elohim, vuestro Adón. Entonces, el intercesor profético, ¿qué entiende? Es la pregunta. ¿Quién manda en su vida? ¿Dónde está su confianza? ¿Dónde está su pasión? ¿Quién es la fuente de su vida? ¿Quién es su alabanza? Si Dios no es suficiente para nosotros, entonces estaremos buscando esa suficiencia en otras cosas. ¿Por qué la segunda es no te harás imagen de lo creado en el cielo, en la tierra, bajo la tierra, en te inclinarás a ella en la hora? Porque Él no es suficiente. Entonces, para un intercesor profético, el Eterno es suficiente. Él es suficiente. Entonces, vamos con el resumen de esta parashat, la parashat Yitro. El capítulo corta. Sí, es corta. El capítulo 18 dice, Jetro viene al encuentro de Israel. El versículo 1 al 5, Moisés recibe a Jetro. Moisés se muestra muy reverente con su suegro. Del versículo 6 al 12, Moisés, pues, cuando Moisés estaba tratando de ministrar a todo el pueblo, pobrecito. Del versículo 13 al 18, el consejo de Jetro, casi desfallece el hombre. Del versículo 19 al 23, Moisés pone en práctica el consejo, versículo 24 al 27. Creo que Moisés tenía buen discernimiento. No iba tampoco a hacer el consejo de un loco, pero él sabía que el hombre estaba hablándole de parte de Elohim. Capítulo 19, los hijos de Israel frente al monte Sinaí, versículo 1 al 7. Eso es cuando preparan pues para acercarse. Los hijos de Israel aceptan recibir los preceptos, versículo 8 al 9. Los preparativos para recibir la Torá, cuando el pueblo se consagra, versículo 10 al 16. Manifestación divina en el monte, versículo 17 al 15, cuando suena el shofar, o la bocina se le llama también. Y hay truenos, los relámpagos y todo ese espectáculo extraordinario. Capítulo 20, las 10 palabras o llamados 10 mandamientos, del versículo 1 al 14. Los portentos del monte, 15 al 18. Y el versículo 19 al 23, otras prohibiciones que hablan del altar específicamente. Ese sería el resumen de esta parasha. Así es. Bueno, ahora vamos a continuar con lo que es extraer los fundamentos de estos 3 capítulos, 18, 19 y 20. Recuerde que esta es una clase que se va a dar los días sábados, la damos en nuestra reunión todos los días sábados a las 9 de la mañana, hora Ecuador. Iniciamos nuestro tiempo de reunión familiar y ahí se da esta enseñanza más ya como clase, ¿ok? Vamos entonces a extraer, en el capítulo número 18, vamos a extraer los fundamentos de la intercesión profética. Y vamos a estar leyendo y a su vez compartiendo el fundamento de la intercesión. Dice en el versículo 18, capítulo 18 de Éxodo, del versículo 9 al 12, dice, y se regocijó Jetro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel, que lo había librado de la mano de los egipcios, y Jetro exclamó, bendito sea Jehová, que os libró de mano de los egipcios y de la mano de Faraón. Él ha librado al pueblo de mano de Egipto. Ahora sé que Jehová es mayor que todos los dioses. Y ahí sigue el capítulo. ¿Qué podemos nosotros, una de las cosas que podemos nosotros ver y extraer acá? La intercesión profética de Moisés no solamente provocó una liberación en el pueblo de Israel. Recordemos que también muchos egipcios salieron con ellos y siguieron al Dios de Israel. Pero además, Jetro, que era un sacerdote pagano, se convirtió verdaderamente, volvió su corazón al Todopoderoso, y Moisés pudo, a través de su intercesión profética, de su accionar, de todo lo que él le contó a Jetro, de la obediencia, de todo lo que él hizo para el Eterno, él provocó que este hombre, sacerdote de Madián, pudiese reconocer quién era el verdadero Elohim, quién era el Todopoderoso, y que este hombre, a partir de ese momento, cuando él parte nuevamente a Madián, ya él no se va como un sacerdote necesariamente pagano,
¿ok? Antes él era un sacerdote. Cuando Moisés llegó a ese lugar, él no era un hombre del Eterno, pero con todo lo que él vio, vivió a través de lo que experimentó, de toda la vivencia de Moisés, él conoció al único Dios verdadero. Y a veces nosotros no nos damos cuenta que en nuestro accionar, recordemos que la intercesión profética es toda acción que nos lleva al establecimiento de la voluntad del Padre eterno en la tierra. Y a veces no nos damos cuenta que el accionar nuestro en obediencia a la agenda, a la voluntad del Padre, puede también traer una onda expansiva sobre muchos otros, no solamente sobre nuestras vidas. Recuerde que así como hay pecados que contaminan la tierra, hay mandamientos que traen libertad y bendición a los territorios. Entonces, el Padre quiere traernos esto a memoria hoy y hacernos entender que en la obediencia de nosotros hay bendición para otros, que en la obediencia y la intercesión profética de nosotros va a haber transformación para otros, va a haber libertad para otros, va a haber cambios a favor de la agenda del Padre para nuestros territorios también. Y eso fue lo que sucedió en la vida de Jetro. Yo estuve leyendo, Pastor Luis, algunos comentarios que decían en el tiempo de Balaam, dice que el motivo por el cual el rey se me fue, el rey ¿cómo es que se llama? El rey Balak. Balak, ok. Yo iba a decir Barak porque leímos la semana pasada de Débora. A mí se me van los nombres ahí. El rey Barak, rey de Moab, había enviado a hacer alianza con Madián. Dice que algunos comentaristas rabínicos dicen que es por causa de que ellos sabían que el pueblo de Israel, el suegro de Moisés, era de Madián, y que tal vez Moisés tenía unos poderes mágicos, poderes ocultistas que tal vez había adquirido ahí, y por esa causa ellos también quisieron hacer alianza con Madián para encontrar el punto débil del pueblo de Israel a través del suegro de Moisés y de las costumbres que tal vez Moisés pudo haber adquirido, aprendido, de los poderes mágicos ocultistas que Moisés pudo haber aprendido en Madián. Entonces, fíjense cómo todas las cosas se relacionan, ¿ok? Y lo que vemos aquí es que más bien el suegro de Moisés se convirtió al Todopoderoso. ¿Por qué? Porque en la obediencia de un intercesor profético va a haber transformación y eso va a tener un poder expansivo para bendecir a otros también. Encontramos en el versículo 18, el capítulo 18, seguimos, versículo 19 y 20, dice: oye ahora mi voz, te aconsejaré, y Elohim sea contigo. Representa tú al pueblo ante Elohim y lleva tú los asuntos ante Elohim y amonéstalos con los estatutos y las leyes y hazles saber el camino en que deben andar y la obra que deben hacer. Todo intercesor profético debe comprender que escuchar el consejo y ser prudentes le permitirá crecer y le permitirá conquistar nuevas dimensiones de autoridad. Las personas autosuficientes y arrogantes nunca llegan a ningún lado. Eso es así. También es importante recordar que aquí Jetro le está aquí describiendo lo que es la función de un intercesor profético. Aparte del consejo que le está entregando, mira cómo Jetro le dice: oye ahora mi voz, te aconsejaré y Elohim sea contigo. Dice: representa tú al pueblo ante Elohim. Es decir, ven, intercede ante Elohim en representación del pueblo. Es decir, tú como intercesor profético representa al pueblo ante Elohim. Y es lo que nosotros debemos hacer también en nuestra vida personal. Por ejemplo, en esto que estamos haciendo, que el Padre nos llama a humillarnos por los territorios, a pedir perdón por las iniquidades de nuestros antepasados, por los pecados de nuestros territorios, de nuestros continentes. ¿Qué es lo que el Padre nos está mandando hacer aquí? A representar a un pueblo ante el Eterno. Y eso fue lo que hizo Yeshua, nuestro Señor. Eso fue lo que Él hizo. Él vino a morir, a interceder, y Él se presentó como sacrificio vivo. Él ofició y Él se presentó como ese sacrificio de Yom Kippur. Él fue el sacerdote, el sacrificio, él ofició todo, él fue el altar,
Eso fue lo que hizo Yeshua y es la función de un intercesor profético. Aquí el sabio Jetro le está claramente diciendo a Moisés, tú eres un intercesor profético, hazlo de esta manera, representa tú al pueblo ante Elohim. Representa tú al pueblo ante Elohim y lleva tú los asuntos ante Elohim y amonéstalos con los estatutos y las leyes y hazles saber el camino en que deben andar y la obra que deben hacer. Mira cómo describe aquí el versículo 19 y 20, describe lo que es la asignación de un intercesor profético. Un intercesor profético representa a un pueblo, a una nación, a un territorio, a una familia ante Elohim, clama delante de Elohim, pero también lleva los asuntos de ese pueblo, de personas, intercede ante Elohim, pero también baja lo que Elohim quiere decirle a un pueblo. Aquí está cumpliendo una doble función Moisés como intercesor profético. ¿Por qué? Porque él no solamente iba a venir a representar al pueblo delante de Elohim, sino que también iba a entregarle al pueblo, a juzgar al pueblo según los estatutos y las leyes que Elohim había entregado. Una doble función. Viene delante de Elohim a representar al pueblo, pero también al pueblo le dice los estatutos que Elohim le ha entregado. La función de un intercesor profético. Vemos acá también la importancia del trabajo de equipo de los intercesores proféticos. Un intercesor profético nunca va a caminar solo. El Padre siempre nos va a permitir y va a provocar que nosotros tengamos alianzas, tengamos conexiones, relaciones de pacto y tengamos equipo. Hagamos equipo mira lo que dice Éxodo 18:21. Dice, pero escoge tú mismo entre todo el pueblo a hombres de valor, temerosos de Dios, hombres veraces, aborrecedores del lucro y ponlos por jefes de millares, jefes de cientos, jefes de 50 y jefes de 10. Los equipos de intercesión deben estar compuestos por gente madura, de carácter, de integridad, de pureza. La gente rebelde, envidiosa y problemática trae división y no permite que se fluya correctamente en la voluntad del Eterno. No hablamos de un sistema piramidal autoritario, pero sí de orden, de disciplina y de gente que sabe honrar la autoridad y se sujeta. Es decir, esto no está hablando solamente de grupos de oración, de equipos de oración. Esto está hablando de toda la maquinaria, de todos los recursos humanos que el Padre junta para establecer su agenda, su voluntad en la tierra. Entonces, aquí describe las características, hombres de valor, temerosos del Eterno, veraces, aborrecedores del lucro. Es decir, entre más carácter del Eterno sea formado en las personas, en los intercesores proféticos, más el Eterno nos va a levantar en autoridad. Y no estamos hablando, como dice aquí, de una estructura piramidal, pero sí el Padre ha establecido personas que estén en posiciones de mando, es decir, en posiciones para guiar a otros, como estableció a Moisés, como estableció a Josué, como estableció a Pablo, en fin. Personas que han pasado procesos y han alcanzado niveles de madurez a quien Él los hace crecer en autoridad y son personas que van a guiar a otros. No estar por encima es que van a guiar a otros. ¿Ok? Y es importante, pues, entender. Te dejo con el capítulo 19 y paso yo con el 20, Pastor Luis. Así es, capítulo 19, vemos en Éxodo 19:5. Ahora pues, si de veras escucháis mi voz y guardáis mi pacto, entonces vosotros seréis objeto de mi predilección. Wow, qué palabra. Entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdote y una nación santa. Estas son las palabras que hablarás a los hijos de Israel. En este momento el Padre quiere que el pueblo se defina y que el pueblo no esté entre dos aguas, sino que verdaderamente el pueblo camine de acuerdo a lo que Él les estaba estableciendo. Entonces, ¿cuál es el fundamento aquí que podemos ver en este pasaje dentro de la intercesión? Que un pueblo que camina, nosotros, su pueblo, cuando caminamos verdaderamente radicales, o sea, sin mezcla, sin sincretismo, sino radicales, es que será puro lo que nosotros vamos a proclamar, lo que vamos a recibir, lo que vamos a escuchar. Vamos a ser verdaderamente mediadores, puntos de contacto entre el cielo y la tierra,
pero todo eso va a pasar porque el cristal esté limpio. No hay cristal limpio en esta tierra si nosotros no somos radicales en seguir como Él quiere. Si Él dice, ustedes son mi pueblo, se tienen que apartar para mí, tienen que cortar toda mezcla, tienen que cortar toda alianza con Babilonia, entonces nosotros debemos responder a eso como Él no lo demanda. O sea, si Él demanda eso y nosotros no estamos caminando ahí, entonces es obvio. Y esa es la razón por la cual mucha profecía que se da hoy en día, fíjate que ahí dice aborrecedores del lucro, veraces. Entonces, mucha de esa profecía que hoy se da está empañada, muchas de esas intercesiones, mucho de lo que hoy podemos observar está empañado precisamente porque no se está caminando como el Padre quiere, sino que hay mezcla. La mezcla produce, o la alianza con Babilonia, la alianza con el sistema produce que se empañe la visión, que haya estupor en el pueblo. Entonces, para que no haya estupor, para que estemos escuchando atentamente la voz del Eterno nuestro Dios y caminemos en los preceptos que Él nos establece, la forma de romper con ese velo, romper con esa oscuridad, romper con esa tiniebla que ha pululado hoy en el pueblo, que ha ensombrecido incluso muchos ministerios, la única forma es caminar como Él quiere, caminar con radicalidad. Entonces, parece ser que esa palabra mucho les arde, parece ser que esa palabra mucho les molesta, parece que cuando uno quiere ser radical y uno se viste parece que uno tiene que vestirse de Jeremías muchas veces para poder hacerse sentir, pero esa no es la idea no es que todo el mundo esté mirando para otra parte, la idea no es que la gente anda con las antenas para otro lado y tenga que salir alguien a parecer demasiado extremista y radical cuando no es así. No, nosotros, si queremos hablar la verdad, no es que somos extremistas y radicales, si queremos, sino que simplemente nos estamos aferrando a la verdad, a la Torá. Hay gente que ha perdido tanto la noción, profeta Elimar, que ha perdido tanto la noción de la Torá, que ya considera a la persona que simplemente quiere caminar por la palabra, por los preceptos de Adonai, sin caminar en un sincretismo religioso, sin caminar en mezcla, ya para ellos es un extremo. O sea, a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Tiene los cables cruzados. Entonces, los cables están al revés. Entonces, es un problema cuando el pueblo está al revés, cuando el pueblo está funcionando al revés. O sea, porque es que no es que a veces parece que uno está escribiendo, por ejemplo, haciendo un escrito, por ejemplo, en redes sociales, y no es que uno quiera ser chocante. El problema es que uno le molesta, es decir, en su espíritu hay un celo porque uno entiende que la gente está mirando al revés y uno simplemente quiere que la gente vea las cosas como el Padre las está hablando, como el Padre las está diciendo. O sea, lo que quiero decir es, Jeremías dijo, no es mi palabra como fuego y como martillo que rompe la piedra. Entonces, ¿cómo tú pretendes que tiene que ver la paja con el trigo? ¿Cómo tú puedes comparar y decir que la palabra que estás hablando, cuando le estás profetizando al pueblo esto y aquello, es la palabra de Dios, cuando los estás empujando a un abismo de sincretismo, a un abismo de religiosidad, a un abismo babilónico, y el pueblo está sumergido, cada día sumergido? Si no hay alguien que levante la voz es porque se acabó el celo en el pueblo de Dios, definitivamente. Si no hay nadie que se enardezca, si no hay nadie que diga, que levante la voz, es porque el pueblo se acabó, se acabaron los piadosos, como dicen los salmos. Se acabó en el pueblo los entendidos. Por eso la escritura dice, ¿dónde están los sabios y entendidos? ¿Dónde están los sabios y entendidos? ¿Dónde están los que tienen el celo de Dios? ¿Dónde están aquellos que son como Yeshua, que cuando ven el sincretismo en el templo, que cuando ven el templo entregado a una cuerda de ladrones, a una cuerda de usureros, a una cuerda de mafiosos en el pueblo de Dios, y lo recibo fuertemente? Hoy no hay concilios, hoy hay mafias que tienen a la gente cercenada, que han puesto barreras en el pueblo y tienen al pueblo como borregos. Y hoy, si algo el Padre va a levantar es gente como él, con celo de Dios. Nos van a llamar extremistas porque vamos a agarrar un azote de cuerdas y vamos a darle duro a los cambistas. Vamos a volcar las mesas. Yeshua, cuando volcó las mesas,
Seguramente lo llamaron extremista, seguro hasta lo llamaron violento, pero el Señor volcó las mesas de los cambistas y vienen días, se lo digo con autoridad del Padre Eterno, vienen días en que los valientes tendrán que volcar las mesas de los cambistas. O tú vuelcas las mesas y yo también, o volcamos las mesas de los cambistas, o volcamos la mesa de los cambistas, o le abrimos la puerta o le abrimos la llave a donde están encerradas las palomas, haciendo una analogía con lo que hizo Yeshua con el templo, o seremos asimilados, seremos tragados por este sistema. Así es. No hay aquí, mire, a medida que esto aumenta, a medida que esto avanza, tendremos que ser radicales. Y ahí cuando dice en el capítulo 19 que somos objeto de su predilección entre todos los reinos de la tierra, o somos o no somos. O somos o no somos. Pero aquí no hay lugar para las medias tintas. Y si nos tienen que cortar la cabeza, si nos tienen que encerrar, si nos tienen que perseguir, si nos tienen que aislar, si nos tienen que aislar, si no nos invitan, pues que no nos inviten a ningún lado. Así es. Que no nos inviten a congresos, que no nos inviten a eventos, que no nos inviten a nada. Le voy a decir algo. Todo este sistema de congresos y eventos, yo siento que el Padre Eterno poco a poco ha ido rechazando muchas de estas cosas, conciertos, eventos, porque estas cosas se han asimilado tanto al sistema que ya no se sabe qué es qué. Así es. No hay diferencia, ha sido un mestizaje, se ha asimilado los congresos, los eventos y todas estas cosas que se han venido haciendo, se han mezclado con el sistema. Entonces, claro, cuando tú hablas y hablas de acuerdo a la Torá, entonces, mire, le voy a decir algo y con esto seguimos. El sistema siempre ha armado un tribunal en contra de la verdad. Siempre. En el tiempo de Yeshua, el sistema armó un tribunal en su contra. En el tiempo de Pablo, el sistema armó un tribunal en su contra. En el tiempo de los hombres que han venido a través de la historia, como Juan Hus, como tantos hombres que han levantado, tal vez no tenían toda la verdad, pero levantaron la voz por algo que el Padre les reveló. Y siempre Hasatán levantó un tribunal en contra de aquel que porta la verdad. Y yo te digo, no creas, y yo tampoco lo crea, que los días que vienen vamos a ser amados. No. El que quiera caminar en la verdad, le van a armar un tribunal. Los religiosos van a armar un tribunal y habrá persecución. Habrá persecución. Entonces la gente quiere caer bien, agradar a todo el mundo, que todo el mundo lo ame, agradar a todo el mundo. No. Nos van a armar un tribunal y nos van a rechazar en los próximos días. Hay algo que el Eterno nos recuerda en este tiempo de una forma muy, muy fuerte. Yo tengo días recibiendo muy fuerte que el Padre me habla esto, me habla y me dice, háblale a mi pueblo que tienen que ser purificados como sacerdotes. Ustedes son los sacerdotes de este tiempo, son los sacerdotes según el orden de Melquisedec. Ustedes tienen que caminar en pureza, ustedes tienen que ser purificados constantemente, tienen que comportarse como sacerdotes. Una de las cosas que me llama la atención que hizo Nehemías fue que confrontó en aquel tiempo a los sacerdotes, en el capítulo 13, confrontó a los sacerdotes, dice que a uno lo agarró por el pelo, los confrontó a los sacerdotes de su tiempo. ¿Por qué? Porque estaban en mezcla, porque estaban caminando en corrupción y dijo, y los denunció delante del tribunal del cielo y les dijo al Eterno, toma en cuenta, Señor, que ellos han profanado las vestiduras sacerdotales. El Padre nos está recordando hoy, intercesores proféticos, todos los que somos redimidos por la sangre del Cordero, comprados con ese precio de sangre. Los intercesores proféticos de hoy, el sacerdocio según el orden de Melquisedec, no profanes tus vestiduras sacerdotales. Recuerda que tus vestiduras sacerdotales no es la armadura romana. No es una armadura romana. Nuestras vestiduras sacerdotales nos hablan a nosotros verdaderamente es de lo que es las vestiduras de un sacerdocio consagrado, separado para una asignación específica. No podemos caminar en mezcla ni andar en un pie en el reino y una pata chueca en el sistema babilónico. Nosotros necesitamos caminar como lo que somos, un real sacerdocio, un reino de sacerdotes y no profanemos esas vestiduras sacerdotales para ganar a gente cuando realmente eso ofende al Eterno. No vendamos esa primogenitura. Pastor Luis. Yo tengo, profeta, a mí me daría temor de que hasta la gente que está amarrada al sistema
me amara. O sea, ¿cómo explico? O sea, hay gente que está tan mezclada con el sistema que uno ve que hasta la misma gente que camina en ese sistema los ama. Estoy hablando de ministros, estoy hablando porque hablan el mismo lenguaje que ellos. Entonces, a mí me daría temor, porque Yeshua dijo que lo que es amado por los hombres delante de él es abominación. O sea, lo que quiero decir con esto, continuamos aquí, es que en la medida en que crezcamos en la verdad, en la medida en que entremos en dimensiones de pureza, Hasatán, quieras o no quieras, te va a armar un tribunal del sistema para eliminarte. Quiera o no, o sea, el que crezca en la verdad, en el conocimiento y en la proclamación del mensaje, como el Padre quiere, desde donde el Padre quiere y como el Padre lo está diciendo, no piense que desde allá afuera te van a tirar flores. Así es. No te van a llamar a los canales de televisión porque eres el super papá. Eso es lo que la gente quiere. La gente quiere que lo inviten, que lo inviten de aquí, que lo inviten de allá, ser amado. Todo es una búsqueda de la... ¿Por qué? ¿De dónde surge que la gente busca la aprobación o agradar a todo? Del amor al dinero. Así es. Al amor al lucro, así es. Entonces el intercesor profético debe comunicar claramente el mensaje dado por el Eterno. Éxodo 19:7 dice, entonces Moisés llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová les había ordenado. O sea, que quiere decir que Moisés fue obediente y les expuso lo que el Padre sin mezcla, o sea, el mensaje en Moshe no estaba opacado por mezcla, no estaba opacado, no era un mensaje turbio como cuando se mezcla lo divino con lo humano, no estaba ahí estorbando ningún criterio humano de Moisés, estorbando la revelación del Padre. Moisés estaba, el cristal de Moisés estaba purito, estaba clarito, porque Moisés dijo lo que Dios estaba diciendo. Yo creo que como intercesores proféticos necesitamos, ahora es cuando el pueblo necesita que nosotros, como mediadores, como intercesores, tengamos el cristal puro, para Así que el pueblo reciba la sustancia sin ninguna alteración. Nosotros los humanos somos expertos en meternos a Dios en el medio. O sea, metérsele a Dios en el medio es una de las mejores, es nuestra mejor, digamos, lo que mejor sabemos hacer nosotros los hombres. Pero llega un momento en que por causa de estar en esa dimensión de su presencia, somos enseñados a depender de él. Esto es producto de los procesos del quebrantamiento, de habitar en su presencia, de amar, de tener pasión por él. Eso hace que nos fundamos cada día más con él. Yo estoy en proceso de eso. No, hay momentos en que estamos escuchando, pero hay momentos en que estamos distraídos, hay momentos, es un proceso. Pues. Yo en mi caso puedo decirle que estoy en un proceso de escuchar y de apasionarme cada día más por él. Todos tenemos fallas y errores, pero lo importante es ir en ese camino. Entonces, este pasaje nos muestra de forma muy específica el trabajo de un intercesor profético, comunicar lo que el Padre Eterno está mostrando de una forma cabal. Cuando se trabaja correctamente y se sigue a cabalidad las órdenes del Padre, el pueblo verá que el Padre está con ese ministro y por eso responderá. Los intercesores no imponen ni someten a la gente, simplemente dan a conocer el consejo divino. Mira, cuando el consejo divino se da sin que el hombre medie con su autoritarismo, con su imposición, el pueblo va a responder y no tiene que haber mezcla, no tiene que haber, división, no tiene que haber lo que se da cuando hay un líder democrático y cuando hay un dictador. Que se da, por un lado, si es un dictador, se da la división. Y creo que en el caso democrático también, la frase esa no me acuerdo, pero cuando es un democrático y es dictador, el líder democrático activa división. Ajá. Y el dictador, rebelión. Rebelión, esa es la frase. Éxodo 19:8, todo el pueblo respondió a uno y dijeron, haremos todo lo que Jehová ha hablado. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y el 19:9, y Jehová dijo a Moshe, he aquí yo vengo a ti en el espesor de la nube
para que el pueblo oiga cuando yo hable contigo y también crean en ti siempre. Entonces, eso es lo que hace que el pueblo reciba de parte de Elohim la sustancia. O sea, que el pueblo verdaderamente se identifique. Una de las cosas que yo puedo testificar, profeta Elimar, es que el pueblo siempre te siguió a ti porque tú procuraste siempre, no ha sido perfecta, pero ha sido una mujer fiel. Ha sido una mujer que verdaderamente buscaste escuchar la voz de Adonai, buscaste seguirlo a él. Y yo sé, lo puedo decir, que hay un pueblo que no se dividió, que no se disgregó, que no se rebeldizó y te siguió por causa de eso. De verdad, han sido prácticamente 13 años, ¿verdad? Caminando y nunca vi, gracias a Dios, nunca vi una división, nunca vi que una rebelión, porque tú escogiste en ese momento escuchar la voz de Adonai. Más bien fue un crecimiento exponencial. Lo que he visto es un crecimiento, salvo por algunas personas que siempre lo van a ver, pero lo que he visto gracias al Padre es un crecimiento exponencial. Lo digo como un ejemplo de esto, de que cuando se escucha el consejo del Padre, el consejo sabio del Padre, el pueblo siempre va a perseverar. El pueblo siempre va a escuchar y el pueblo siempre va a responder. Aquí nos habla de las demandas para un intercesor profético: pureza y consagración permanente, moverse bajo las directrices específicas del Padre, moverse en los tiempos señalados de Adonai. Esa es una de las cosas que hemos estado hablando. La pureza y la consagración, moverse bajo las directrices y moverse en los tiempos también. Éxodo 19:10, entonces Jehová dijo a Moshe: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos. Así estén preparados para el tercer día, porque al tercer día Jehová descenderá sobre el monte Sinaí ante los ojos de todo el pueblo. Cuando nos movemos en obediencia, tenemos garantía de una respuesta del Padre. El temor del Eterno nos permite caminar en reverencia. Sin reverencia no tendremos sensibilidad y estaremos perdidos del mover del Ruach. Eso es muy importante entenderlo, ¿verdad? El temor reverente nos permite acercarnos al Padre de una forma correcta. Como intercesores proféticos, nunca debemos perder el temor del Eterno. Eso nos permite vivir una vida de obediencia. Una persona que no tiene revelado el temor de Dios no es una persona, es una persona que en algún momento de su vida va a flaquear. Todo lo que yo veo hoy en día que están apartados es porque les falló el temor de Dios. Y tú lo ves. Entraron en ligereza. Claro, una vida promiscua, en ligereza, una vida promiscua, una vida donde de desenfreno, es porque perdieron, como dice la profeta Elimar, ligereza, y perdieron el temor reverente del Padre. Perdieron la noción de Dios. Se les perdió la revelación de Elohim, de Adonai. Nunca lo conocieron de verdad. Nunca tuvieron un encuentro verdadero. Muchos hoy deberían estar dando fruto y están ahora más enraizados que nunca en el Avon, en la iniquidad. Están más metidos que nunca en el lodo cenagoso. Están viviendo vidas de desgracia. ¿Por qué? Porque lo único que tienen es, muchos se han ido por el lucro, se han ido por el dinero, se han ido por el bienestar, se han ido por el placer. Pero tú los ves y tienen vidas vacías. Le ves los ojos, le ves la cara y se le ve el vacío en sus ojos, se le ve el vacío en su cara. ¿Y por qué? Todo fue porque un poco de levadura leuda toda la masa. El temor reverente es lo que nos permite vivir una vida de adoración. Cuando el temor reverente se pierde, entonces desde ese momento, desde que el momento que comienza la impiedad, es falta de temor, desde el momento que comienza la impiedad, entonces comienza desde ese momento a descender. La persona se empieza a degradar espiritualmente, empieza a bajar, a descender, hasta que ya se ve totalmente sumergida por el lodo, sumergida por las tinieblas. Hay algo que quiero aportar aquí en cuanto a, en el versículo 10, donde el Padre le dice a Moisés: santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos, porque el tercer día el Eterno iba a descender. Es una directriz bien específica que el Eterno le entregó hoy y mañana, porque siendo el tercer día. Es decir, nosotros debemos apegarnos a las cosas específicas del Padre y no adulterar el mensaje ni planificarnos antes o después. No debemos ni atrasar ni adelantar,
lo que Dios nos está mandando a hacer. El Padre da una palabra y debe cumplirse en el tiempo que Él asignó, porque ahí es que vamos a caminar verdaderamente en un mover profético, tiempo, lugar y personas de propósito. Entonces no olvidemos nunca eso. Esto cuando dice que se laven sus vestidos, los sacerdotes, que se laven, que se purifiquen, nos habla a nosotros de una consagración permanente hoy día. Nosotros debemos entender que la consagración es permanente. La purificación de ayer fue para ayer. Pero ¿qué es lo que nos purifica, Pastor Luis? Los preceptos del Padre, abrazar la Torá. Cuando yo abrazo la Torá y bebo la Torá me va limpiando por dentro y provoca que cuando yo escuche la voz del Padre, no distorsione la voz del Padre dentro de mí, adaptándola a mi ocurrencia o a mis necesidades o a lo que sea. Lo que realmente nos purifica permanentemente es abrazar la Torá. Miren lo que el Eterno, por ejemplo, cuando nos habló del ciclo limpiando mi casa, que usted no lee en la Biblia ningún ciclo limpiando mi casa. Fue un nombre que le dimos para describir lo que el Padre nos comunicó que vivió la casa de Judá, y lo vemos en el libro de Esdras capítulo 10, y están las fechas específicas en las cuales se dio ese proceso desde el primero del mes de 1 hasta el primero del mes, desde el primero del mes 10 al primero del mes 1 del calendario bíblico. Entonces, ¿qué es lo que vemos ahí? Que el Eterno da fechas, el Padre habla cosas específicas y debemos estar atentos a las directrices específicas del Padre para ponerlas por obra. Y otra cosa que quería aportar, yo se lo digo bien abiertamente, cuando yo estoy con alguien, yo estoy caminando de la mano con alguien y empiezo a ver que perdió el temor del Eterno, yo le digo adiós. ¿En qué sentido? En que yo no puedo trabajar en equipo con alguien que ha perdido el temor de Dios. En una oportunidad, el Eterno me dio una palabra para una persona que le sirve. Me dijo, ¿qué haces? Me dijo, dile que yo digo esto. ¿Qué haces caminando con alguien que está de espaldas a mí? Mire, eso a mí me impactó. Yo puedo tratar de recuperar a un discípulo, puedo tratar de restaurarle, pero cuando esa persona pierde el temor de Dios y se está moviendo en impiedad, sin ningún tipo de temor y caminando en una doble vida de espaldas a Dios, sin temor, y lo que está es tratando de hacerme perder el tiempo, yo le digo adiós. Así de sencillo. Y usted dirá, pero bueno, Yeshua no es que fue a buscar la oveja perdida, sí. Yeshua fue a buscarla y se la trajo. Yeshua está buscando y está restaurando a aquellos que sí quieren venirse. Y el amor del Padre está activo para todos. Pero el Padre no nos manda a nosotros caminar de la mano con alguien que perdió el temor del Eterno. Una persona que perdió el temor del Padre no puede hacer equipo conmigo. Así de sencillo. Yo le cierro la puerta y no podemos hacer equipo. Yo no voy a tener nada en su contra, no le voy a atacar, nada, pero no puedo caminar de la mano con alguien que ha perdido el temor del Padre. Y si hay algo que tenemos nosotros que recordar en este tiempo y nos lo recuerda en los libros, en los proverbios, por ejemplo, nos habla mucho acerca de recuperar el temor del Eterno. Es eso, el temor del Eterno. Ese temor de no hacer algo que le ofenda al Padre, ese temor reverente del Eterno es algo que no podemos perder, definitivamente. Pastor Luis. Sí, lo que pasa es que hay algo importante aquí, que es importante, hay que tenerlo en cuenta. La persona que pierde el temor, quiere decir que tiene conocimiento, ¿verdad? Es más peligroso que el que no lo tiene. Claro. O sea, es capaz de hacer peores cosas. ¿Por qué? Porque estás haciendo algo, ya tú tienes conocimiento, ya eres responsable. Entonces, eso te va a hacer cometer cosas peores. La gente que después de conocer, miren solamente, la gente que después de conocer se aparta, termina peor. Si anhelaba la promiscuidad sexual, entonces esa persona se lleva por encima a quien sea. Así es. O sea, hasta los mismos pecadores de afuera se quedan locos mirándolo. Bueno, y este no era, pero mira todo lo que hace. Ni siquiera yo hago eso. Así es. No es lo mismo nunca haber tenido temor de Dios, haberlo en un momento conocido su palabra y perder el temor del Señor. Definitivamente. Quedamos en el versículo 19. Sí, me gusta muchísimo esto. El versículo 19. Pastor Luis. Y el sonido del shofar se hacía cada vez más fuerte y Moshe hablaba y Elohim le respondía con el trueno, o sea, que con voz tronante, con el trueno. Y el pueblo obviamente tenía temor de Elohim, dice la escritura. El Padre tiene íntimos a quien Él ama por causa de su obediencia. Debemos recordar que lo que nos hace intercesores proféticos es la obediencia. La obediencia es la base y el fundamento de todo, de nuestro ministerio, de
lo que nosotros hacemos para Elohim. Si no hay obediencia, sencillamente estamos en bancarrota. El día que nosotros fallemos en nuestra vida de obediencia es porque perdimos el temor de Adonai, es porque estamos en un proceso nos estamos degradando. Cuando una persona deja de obedecer, ya algo pasó dentro de él. No es que dejó de obedecer de la noche a la mañana. Nadie deja de obedecer de la noche a la mañana. Tú y yo dejamos de obedecer porque algo comenzó a suceder. Un poquito de levadura empezó a leudar toda la masa. Y recuerda, nosotros, la desobediencia ya es un fruto, pero internamente, o sea, nosotros internamente tenemos que permitir que eso comience a tomar cuerpo primero dentro de nosotros. Éxodo 19:24 dice, y Jehová le dijo, anda, baja, luego subirás tú y Aarón contigo, pero que los sacerdotes y el pueblo no irrumpan para subir ante Jehová, no sea que haga estrago en ellos. Un intercesor profético apasionado conquistará niveles que otros que no lo están ansiarán tener. Moisés conquistó niveles que le permitieron ser un vocero desde la presencia de Adonai. Es un tema de pasión y entrega, no de calentar sillas ni andar de ocioso chismeando de los demás. La persona que anda en ocio, que anda sin vivir una vida de pasión, no espere que va a vivir niveles de intimidad y que va a vivir niveles de profundidad, que va a vivir niveles de dimensión en la presencia de Adonai, porque esto es para gente restiada, como decimos en Venezuela, esto es para gente entregada, para gente que lo da todo. Esto no es para gente de un 50% ni un 60%. Esto es, yo veo tanto, profeta Elimar, yo veo que hoy la gente quiere conformarse, o sea, han abaratado el mensaje. Entonces la gente quiere conformarse, o sea, creen que Dios realmente se conforma. O sea, que es como escuchaba yo decir, fue el nombre del predicador. Mejor no lo digas. Sí. Sí. No es Jim Stalin, desde las raíces hebreas, no es Jim Stalin, sino el otro, el de barbita. No sé. Yo creí que ibas a decir algo que no era bueno. No, bueno. Ok. Bueno, ajá. Entonces, sí decía que lo importante es entender, lo importante es comprender, pueblo, que este es un tiempo donde el Padre nos está demandando cada día, que nos está demandando cada día no solamente obediencia, sino que verdaderamente una entrega total. Así es. Una entrega total, no una entrega a medias, no un 50%, sino una entrega total, como él lo demanda. Michael Root era el nombre. Se me había ido Michael Root. Sí. Michael Root estaba hablando en estos días y él decía que él estaba comparando al Dios que tiene muchas iglesias evangélicas, nada más y nada menos que con Santa Claus. Porque Santa Claus viene solamente a dar regalos. La teología de la prosperidad, Santa Claus viene a dar regalos. Han confundido el eterno de las escrituras, de la Torá, lo han confundido con el de Babilonia, que es nada más y nada menos que Santa Claus, que es una combinación extraña. Entonces, ese no exige entrega, ese no exige pasión, ese no exige que nosotros lo demos todo en el altar, que rindamos, que pongamos esta carne en el asador, como dice la escritura en Romanos, que presentemos nuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Santa Claus no lo exige. Y te lo voy a decir porque te lo digo con autoridad. Ese es el Dios que hay en muchos lugares donde se enseña hasta la saciedad que Dios es nuestro mesero y es nuestro sirviente. Ese no exige entrega. Ese tú puedes darle las sobras y él está contento y él te lo va a dar todo. Entrégale a ese las sobras y él te lo va a dar todo. Pero yo estoy viendo en la Torá que este Elohim nos exige todo. Así es. Nos exige todo. A Moisés lo dio todo y Dios le hizo ver todo. Dice cara a cara, panín y panín, boca a boca. Le hablaba Elohim como cualquiera hablaba con su compañero. Entonces, claro, hoy puedes decir, bueno, pero ese era Moisés que Dios lo escogió en ese momento para que solamente él está así. Pero hoy en día el camino está abierto. Entonces no hay excusa hoy en día. Y entramos entonces, profeta, con el capítulo 20. Y eso nos hace recordar la importancia de aquellos intercesores que el Padre sí llama y sí pueden subir cara a cara
con Él en el monte. Cuando una persona tiene doble vida, tiene cosas oscuras en su vida, no quiere ver a Dios cara a cara, quiere vivir una vida de apariencias, pero los intercesores proféticos, verdaderamente intercesores y verdaderamente proféticos, no caminan así, sino que sí queremos ver al Padre cara a cara, sí queremos ser intercesores del monte, intercesores que puedan subir al monte sin temor de que la presencia del Eterno nos va a afectar, nos va a arruinar la agenda, los planes, nos va a desbaratar nuestra agendita. Un intercesor profético vive una vida de altar. Un intercesor profético puede subir al monte sin temor a que el Padre te destruya tu agendita, porque no te interesa tu agendita. Tu corazón está en cumplir la agenda del Padre. En eso está tu corazón y eso es lo que quieres hacer. Como intercesor profético, lo único que quieres es recibir del Padre para saber qué es lo que vas a hacer en la tierra conforme a su voluntad. Y ese es el intercesor del monte, el que no tiene temor de que el Padre le desbarate su agendita. Ya para terminar, estamos en el capítulo número 20. Vemos aquí varios códigos de gobierno del intercesor profético y como esto lo vamos a ver en una clase aparte el día sábado a las 9 de la mañana, pues definitivamente lo vamos a tocar muy por encima. Solamente vamos a extraer cosas realmente necesarias para extraer en esta clase, ¿ok? Códigos de gobierno del intercesor profético. Vemos cómo el Eterno del versículo 1 al 17 nos habla acerca de los mandamientos. Esos son códigos de gobierno de un intercesor profético. Ahí el Padre nos habla acerca de esos 10 mandamientos que tienen que ver con el pacto. Y Él nos está llamando en este tiempo a renovar nuestro pacto de obediencia, nuestro compromiso de obediencia a los preceptos establecidos por Él en su Torah. Entonces, por eso le colocamos aquí, del 1 al 17, ahí hay códigos de gobierno, son códigos de gobierno que rigen la vida del intercesor profético. Usted debe leerlos, recordarlos, imprímalos, pónganlos en la refri, donde usted quiera ponerlos, donde los pueda ver siempre, pero recuerde que son códigos de gobierno del intercesor profético, totalmente. Mañana los va a ver más ampliamente, ¿ok? Tenemos también en el 20:20, dice, y dijo Moisés al pueblo, no temáis, pues para probaros ha venido Elohim, a fin de que el temor a él esté en vosotros, de modo que no pequéis. Nos vuelve a recordar el Padre su temor en nosotros. Un código de gobierno en el intercesor profético, el temor de Elohim, provoca que no caminemos en pecado. No es que no le vamos a fallar, no es que no transgredimos, pero las transgresiones son por causa de nuestra humanidad y del proceso en el cual nosotros estamos de ser formados, no porque voluntariamente maquinamos hacerlo deliberadamente, no, no es así. Entonces, cuando el temor de Elohim es uno de los códigos que gobierna a un intercesor profético, no vas a caminar practicando el pecado, no vas a caminar en una práctica deliberada del pecado. En Éxodo 20:24 dice, para mí harás un altar de tierra y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tu rebaño y tu ganado, en todo lugar donde yo haga recordar mi nombre. Vendré a ti y te bendeciré. Un intercesor profético, y esto quiero recordarlo hoy con este versículo, ya nosotros no edificamos altares de tierra, pero nosotros estamos compuestos por barro también. Ahora el altar somos nosotros mismos. Nuestra responsabilidad como intercesores proféticos es edificar dentro de nosotros un altar de adoración y presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, acepto, que es nuestro culto racional. Esos son los holocaustos y las ofrendas que nosotros presentamos cada día, nuestra obediencia. Cuando dejamos de hacer nuestra voluntad para obedecer los mandamientos del Padre, nosotros nos estamos constituyendo todos los días en un altar de adoración donde estamos presentándonos nosotros mismos y nuestros actos de obediencia como ofrendas delante del Todopoderoso. Y mira lo que él dice, en todo lugar donde yo haga recordar mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Él iba a venir en esos altares que el pueblo iba a levantar, así como lo hizo Abraham, Isaac y Jacob. Pero ahora nosotros somos el altar y él habita dentro de nosotros y Él va a bendecirnos cada día más por causa de llevar una vida de obediencia a Él, una vida de altar. El intercesor profético en el monte lleva una vida de altar y el Eterno dice que Él recordará en nosotros su nombre y vamos a ser benditos y seremos de bendición para el territorio donde estamos. Esos son los intercesores proféticos del monte, los que se constituyen diariamente en un altar de adoración.
Familia del Reino, hemos llegado al final de nuestra transmisión en nuestro espacio Fundamentos de Intercesión Profética, la clase número 17, que la hemos titulado El Intercesor Profético en el Monte. Aquí les compartimos la información profética de nuestro ministerio a todas aquellas personas que se alimentan, que se nutren, que estudian con nosotros, que aprenden de nosotros y que reciben de la fuente que el Padre nos ha entregado. Todos aquellos que deseen traer sus diezmos o sus ofrendas a nuestro ministerio, puede hacerlo a través de Western Union, mejor todavía si es MoneyGram, puede hacerlo a través de PayPal, y siempre le colocamos esta información en los comentarios de YouTube cuando está esta transmisión siendo dada, porque la gente puede hacerlo de una vez desde su celular, puede ahí enviar sus donaciones, enviar sus ofrendas. Recuerde que el Eterno nos entregó un diseño y es aperturar escuelas gratuitas, escuelas sin ningún costo para que el pueblo se alimente, para que el pueblo reciba. Pero también el Eterno nos dijo, díganle al pueblo que ellos deben sostener este ministerio, que son sus diezmos y sus ofrendas las que van a sostener a los maestros, al equipo que yo he preparado en altares de adoración para que sirvan de tiempo completo, que es responsabilidad de ellos, pues sostener esta obra que yo he levantado, que este ministerio llamado Altares de Adoración. Así que bueno, familia, aquí tienes nuestro número de contacto, que es nuestro WhatsApp, para que puedas escribirnos si quieres enviarnos por MoneyGram, por Western Union, para que nosotros poderte dar los datos. Tenemos cuenta bancaria en Venezuela, ahí tenemos nuestra quejilá presencial, tenemos cuenta bancaria en Argentina, puedes escribirnos para nosotros darte el número del CBU y puedas diezmar y ofrendar en peso argentino. Puedes hacerlo si estás en Venezuela, puedes hacerlo en la moneda del Bolívar. Si estás acá en Ecuador, puedes entregar tus diezmos y ofrendas en el dólar americano, que es la moneda de acá de Ecuador, en dólares. Puedes hacerlo aquí directamente a nuestras cuentas de banco. Puedes escribirnos a nuestro número de WhatsApp y vamos a entregarte la cuenta, el número de cuenta para que puedas hacerlo desde la comodidad de tu hogar. Puedes hacer una transferencia bancaria y puedas bendecir y sostener nuestro ministerio como una columna financiera. Si tú quieres ser una persona que da una ofrenda todos los meses específica, como una columna financiera, y quieres dar una ofrenda específica todos los meses, fija, en la fecha que tú quieras, comunícate también con nosotros. Estamos orando por esas personas, proclamando que sus entradas aumentan en el nombre de Yeshua, porque el Padre nos ha dado promesa de gran bendición para todos aquellos que sostienen la obra de su reino. Así que aquí les dejamos la información financiera y pues vamos a tener en este tiempo, antes de despedirnos, un tiempo de agradecimiento. Estamos en días de ayuno, estamos en el ayuno de Nehemías, quien ayunó y oró varios días cuando recibió el reporte de la condición en la cual estaba su ciudad. Entonces vamos a darle gracias al Padre en el nombre poderoso de Yeshua. Padre, queremos darte gracias, honrar tu nombre, bendecirte, Señor, y darte gracias por este tiempo, por cada revelación que nos entregas, por esta escuela maravillosa de intercesión profética que tú nos has entregado cada viernes a las 5 de la tarde, por la revelación específica que tú nos das, Padre. Gracias. Bendecimos a todas las personas que nos bendicen, que traen sus diezmos fielmente, sus ofrendas fielmente para sostener al equipo ministerial de altares de adoración. Gracias, Padre, por todos ellos. Proclamamos en el nombre de Yeshua que las entradas de esas personas van en aumento, que el Padre los sorprende con bendición financiera en el nombre de Yeshua, que el Padre trae sobre ustedes cosecha directamente de su mano en el nombre de Yeshua, y que en medio de la mayor crisis mundial van a caminar en prosperidad y van a caminar en bendición financiera. En el nombre todopoderoso de Yeshua los bendecimos. Bendecimos a todos aquellos que se han sumado en este tiempo al ayuno de estos 13 días, un ayuno de altar, de humillación, de clamar al Eterno por una intervención divina sobre nuestros territorios. Proclamamos esa llenura sobrenatural en el nombre de Yeshua sobre cada hombre y mujer que está levantando su altar cada día en este tiempo maravilloso. En el nombre poderoso de Yeshua, Padre, te damos gracias.
Te pedimos, Señor, que pongas en cada uno de nosotros el temor tuyo. El temor del Eterno sea uno de los códigos de gobierno de nosotros como intercesores proféticos. Padre, que seamos hombres y mujeres del monte, intercesores proféticos del monte, que no tienen temor de que tú destruyas nuestra agenda, porque nosotros estamos confiados en recibir tu agenda para caminar en obediencia a ella, Señor. Limpia nuestra mente, limpia nuestros cuerpos, limpia nuestros corazones, limpia nuestras vidas, nuestras relaciones, limpia nuestras casas, Señor. En el nombre poderoso de Yeshua, te damos gracias por este tiempo y gracias por lo que estás haciendo en todo tu pueblo, Padre. Amén. 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 Familia del Rey. Un gran abrazo para todos. Recuerde que tenemos nuevo horario, el cual hoy estamos estrenando todos los viernes a las 5 de la tarde, hora Ecuador. Tenemos nuestro tiempo de fundamentos de intercesión profética. Un gran abrazo para todos. Shalom, shalom.